Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación con su servidor, el pastor Marcos David Miranda. Vamos a continuar con esta serie de Eretz Israel, la parte 2, donde estaremos viendo investigación, información, interpretación, la aplicación para nuestra vida y también revelación de la palabra del Señor. En la parte 1 veíamos acerca de la tierra de Israel como un corazón que incluso cuando es afectado o cuando tiene un conflicto, pues todo el cuerpo tiene un conflicto. Así como la tierra de Israel, cuando hay conflicto ahí, hay conflicto en toda la tierra. Y vamos a continuar, le invito a que si no ha visto la primera parte, pues la pueda ver. Es algo muy importante. Nosotros vemos en este mapa la tierra de Canaán, ¿verdad? Después llamada la tierra de Israel, que era vecina de Egipto y Siria y otros lugares de Asia, ¿verdad? De tal manera que nosotros debemos de entender que en ocasiones había gente que se iba a vivir de Egipto a la tierra de Israel, a ciudades de Israel o a otras ciudades vecinas. Y hay hallazgos arqueológicos en los cuales se puede ver esto, incluso que había grupos de sacerdotes egipcios que vivieron en la tierra de Israel. Y le vuelvo a repetir, para esto hay confirmación de hallazgos arqueológicos para poderlo comprobar. Por eso no era sorprendente que diferentes naciones pudieran habitar también en la tierra de Israel, pues eran vecinos. Muchas veces nosotros tenemos el concepto de que Israel cuando salió de Egipto, pues caminaron mucho y estaba en una tierra muy lejana. Pero como vemos en este mapa, pues en realidad eran vecinos, la tierra de Israel con Egipto, con Siria. Y por eso también vemos historias bíblicas, ¿verdad? Como la historia de José, que en un momento al haber hambre, ¿verdad? Muchos pueblos venían a Egipto, así como también Jacob mandó a sus hijos. Y por esa razón vemos también en otras historias bíblicas, cuando había hambruna en la tierra, pues se movían de ciudad en ciudad, no importando en ocasiones si eran del mismo pensamiento, de la misma cultura, de la misma forma de adorar y a quién adoraban, si al Dios verdadero o a otros dioses, puesto que sabemos que todas las naciones tenían diferentes dioses. Así que esto es muy importante para lo que vamos a poner base para la enseñanza número 3 de esta serie, que creo que es una enseñanza de suma importancia. Yo como pastor considero que es una enseñanza que todos debemos de conocer y de entender, y eso aclarará muchas otras cosas en nuestro concepto bíblico y cuando estamos leyendo la Biblia, las historias bíblicas. Así que en esta parte 2 vamos a estar poniendo una base, todavía hablando un poquito en relación a la aplicación del corazón, porque veíamos en la parte uno, ¿verdad? Cómo el corazón, así como tiene cuatro válvulas, ¿verdad? Y hablábamos todos esos conceptos, esa gematría, ese tipo de cosas, y ahora en esta parte 2 vamos a seguir hablando un poquito del corazón, porque en realidad la tierra de Israel tiene que ver mucho con esto, pero recordemos que en una ocasión Israel estuvo esclavizado en Egipto, pero cabe recordar que Egipto era vecino del pueblo de Israel. Así que vamos a continuar y veamos aquí en Éxodo 12:38 donde dice, también subió con ellos, es decir, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ya siendo liberado, dice que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Ahora, voy a explicar algo rápidamente. Cuando en la antigüedad había un imperio, estos imperios en ocasiones iban y
conquistaban otras ciudades, conquistaban otras naciones, conquistaban otros reinos, y algo que estaba acostumbrado a hacerse era llevar prisioneros o llevar esclavos, pero se llevaban a las personas más equipadas en muchas ocasiones, o la gente más sabia o más pura se llevaban a sus reinos, así como vemos la historia bíblica también de Daniel, que fue llevado, ¿verdad?, con aquellos jóvenes, y pues porque ellos eran los más sabios en el reino de Israel y fueron llevados, ¿verdad?, a Babilonia. Bueno, en este caso nosotros estamos leyendo acerca del imperio egipcio. Ellos, ¿verdad?, en el tiempo que vivió el pueblo de Israel ahí esclavizado, pues fue un poderoso imperio, de tal manera que conquistaron muchas naciones y muchos pueblos, y no solamente el pueblo de Israel estaba ahí esclavizado. Nosotros no podríamos pensar que solo eran ellos y que fue un largo camino el que o años para poder llegar a la tierra que iban a poseer, que era la tierra de Canaán, después la tierra de Israel. No, si vemos en el mapa, vemos que son vecinos. Ahora, esa es otra historia, ¿verdad? De por qué caminaron tanto para llegar allí. Es otra historia que en este momento no hablaremos, pero nosotros sabemos que eran vecinos, como vemos en este mapa. Ahora, como el imperio de egipcio estaba conquistando, cuando esos pueblos vieron las maravillas de Dios, estando también como esclavos en Egipto, pues ¿qué dijeron? Nosotros nos vamos con el pueblo de Israel. Cuando ellos salgan libres de este lugar, incluso hubo egipcios que también se fueron con ellos, de tal manera que aquí está escrito, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, de tal manera que muchas naciones, muchas razas, muchos pueblos que no tenían la misma cultura, que no tenían la misma forma de hablar, que no tenían la misma manera de pensar, que no adoraban al Dios de Israel, se fueron juntamente con el pueblo de Israel. Incluso dicen los eruditos que muchas de las cosas que se causaron de contienda, murmuración, de queja, de haciendo cosas en contra de lo que Moshe, de lo que Dios le hablaba a Moisés, fue esa gente que se infiltró entre el pueblo de Israel que está aquí mencionada, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos que es el mismo pueblo de Israel, pero que en realidad puede ser mucha de esta otra gente que se fue con ellos, porque vuelvo a repetir, dice, también subió con ellos grande, grande, Gadol, una multitud grande, no pequeña, de toda, es muy clara la escritura, de toda clase de gentes. En otras versiones dice de toda clase de razas, en toda clase, perdón, de géneros de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que era una multitud de todo tipo de gentes y culturas que se estaban yendo de Egipto con Israel. Ahora, por eso el pueblo de Israel siempre hubo entre ellos gente de otros pueblos, de otras naciones, y se les dio ley acerca de esto. No era raro ver entre el pueblo de Israel otro tipo de gente, de culturas, de creencias, pero esto de alguna manera también llegó a afectar al pueblo de Israel. Por eso Dios también en una ocasión les dijo, no se mezclen con estas naciones. Es decir, aunque ellos vivan entre ustedes, no aprendan sus costumbres, no aprendan a adorar a los dioses que ellos adoran. La escritura nos enseña cómo estos vecinos, ¿verdad?, vivían entre ellos. Es como en el tiempo de hoy. Usted viene a Estados Unidos, aquí hay de todas las naciones, de todo el pueblo. Yo recuerdo cuando estaba mis años en la escuela, ¿verdad? Tenía amigos de Japón, amigos de China, amigos de Rusia, amigos de Australia, amigos de África, amigos de todas partes del mundo, porque aquí hay de todas partes del mundo, de tal manera que así era Israel en el tiempo antiguo también.
había naciones en medio de ellos, de todos pueblos y naciones que veían que viendo las maravillas de Dios se quisieron adaptar a ellos también. Entonces aquí hay algo muy interesante, porque en el tiempo de David, en el primer libro de Crónicas 12:22 dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Cabe decir que aquí también cuando dice que venía ayuda, en muchas ocasiones que leemos estas porciones de la vida de David, de los hechos de David, había gente entre él de otros pueblos, de otras naciones, que venían a unirse al pueblo de Israel con David. Ahora, ellos ganaron y conquistaron mucha tierra que se le llama en muchas ocasiones la Israel verdadera. Aquí vemos los límites de ese imperio, si se le puede llamar así, del imperio del rey David. Y usted ve el alcance que tuvo, porque tiene un ejército tan grande que dice que un gran ejército como ejército de Dios, imagínese ya para decir que como ejército de Dios, pues no era cosa pequeña, era algo tremendo, de tal manera que el imperio alcanzó unos límites muy poderosos y todos los pueblos temían y había mucha gente, como dice aquí, que venía ayuda a David. Y le vuelvo a repetir, si leemos con detenimiento la escritura, seriamente, ¿verdad? Y hablan, leyendo lo que dice, pues nos daremos cuenta que eran otros pueblos también los que se unían a este imperio de el rey David. Entonces, ya cuando se conquista el corazón o la tierra, ¿verdad? Como veíamos en la parte uno que en realidad está hablando en cuanto a la aplicación de la conquista del corazón, porque la escritura dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y le vuelvo a repetir, si no ha visto esa primera parte, le pido que vea esa primera parte para ir entendiendo porque cada tema va a llevar una secuencia del pasado y vamos a ir, ¿verdad? Como una escalera, escalando las enseñanzas para poder entender diferentes aspectos del pueblo de Israel y de la tierra de Israel. De esta manera también vemos nosotros que el rey David, ¿verdad? Dice la escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque había alcanzado a conquistar el corazón. Pero cuando una persona ha logrado esto, y aquí vamos a ir un poquito a la aplicación, ¿verdad? Ya después de que hemos visto un poco de información y de investigación, la aplicación es que nosotros, incluso cuando hemos conquistado ciertas cosas en nuestra vida, no debemos nunca de bajar la guardia o de pensar de que ya todo lo hemos logrado, porque exactamente fue lo que pasó en el reino de David después de que él cedió el lugar a Salomón. Dice la escritura en el primer libro de Reyes 11:7, entonces edificó Salomón un lugar alto, empezó Salomón a edificar lugares a otros dioses, lo que Dios les había dicho, que no tuvieran otros dioses, que no se enlazaran con las otras naciones. ¿Por qué? Porque precisamente iban a desviarlos a otras culturas, a otras creencias, a adorar otros dioses, pues exactamente fue lo que hizo Salomón. Entonces edificó, vuelve a decir aquí, Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Está hablando de otro pueblo, obviamente, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, de los amonitas. Así hizo para todas. Aquí nos menciona nada más estos dos, pero nos aclara y nos dice en el primer libro de Reyes 11:8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor
levanta adversarios. ¿Por qué? Porque Salomón pensó, no, pues ya mi papá logró todo, mi papá venció a las naciones, mi papá hizo esto, ya no hay necesidad de nada. Él descuida su corazón y por esta razón las mujeres, como dice la misma escritura, desviaron su corazón. La cosa más terrible es que nuestro corazón sea desviado y dividido. Le vuelvo a recordar que si no se ha suscrito al canal se pueda suscribir, y si este tema o esta serie de temas es de bendición para su vida, comparta en sus redes sociales, comparta con sus familiares, con sus amistades, y no olvide el darnos un like o el dejarnos un comentario. Continuamos. Dice en el versículo 9, y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón, dice, se había apartado del Dios de Israel, cuando su padre había sido un hombre conforme al corazón de Dios, que había conquistado esa tierra que sería como un corazón para toda la tierra o todo el planeta. Ahora el corazón de Salomón se apartó, se había apartado del Dios de Israel, ahora estaba adorando otros dioses, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que el Señor le mandó. Y como vemos, había hecho altares para Quemos, altares para Moloc, diferentes altares que nos habla la escritura. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vino la palabra del Señor y vino una división a la tierra de Israel. Cuando nuestro corazón está dividido, se va a ver en toda la gente que nos rodea, por cuanto nuestro corazón tal vez está siendo afectado, siendo dividido, siendo llevado o desviado, como también dice la escritura, que el corazón de Salomón fue desviado por causa de estas mujeres. Ahora, ¿qué pasa? Dice en el primer libro de Reyes 11:30, y tomando a Ahías la capa nueva, está hablando de un profeta, dice que tomó una capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Versículo 31, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y así la tierra de Israel, el pueblo de Israel, es dividido, como conocemos en historia, ¿verdad? El reino norte y el reino sur. Desde este momento se divide porque ya había una división en el corazón de Salomón. Por cuanto su corazón se dividió, servía a Dios, pero también servía a otros dioses, se apartó su corazón del Señor, pues también la tierra de Israel se dividió, el pueblo de Israel se dividió, y aquellos llamados samaritanos, ¿verdad? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues eran estas 10 tribus de las que menciona aquí la escritura. Esas 10 tribus que se fueron al norte, y en la parte sur pues quedó Judá y Benjamín, aunque después empezaron a habitar también esas tierras otras de las familias del pueblo de Israel. Pero en esta ocasión nos menciona claramente que el profeta que traía esta capa la rompe en 12 pedazos, y claramente le dice a Jeroboam, toma 10 pedazos, porque el Señor te dice, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y nosotros vemos, ¿verdad?, esta misma confirmación en el segundo libro de Crónicas 10:19, y dice, y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aquí cabe decir algo muy importante. Las traducciones en ocasiones ponen Israel, Israel, y no sabemos a qué se refiere, si se refiere a Israel como todo el pueblo,
a Israel como las 10 tribus que se fueron al norte. Incluso hay ocasiones en la Biblia que también traduce Israel al reino de Judá y al reino, sí, pues al reino del sur. Entonces, muchas veces se tiene que hacer una investigación muy importante para entender estos conceptos, porque muchas veces se piensa, ¿verdad? Como cuando dice en la escritura, mirad a la higuera, y cuando veas que la higuera produce ciertas cosas, el tiempo está cerca. Y la gente dice que la higuera es Israel, cuando eso no dice en la Biblia. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que Israel es la higuera. Bueno, pero ese es otro tema. Aquí vemos en este mapa, a mano izquierda, el reino de Israel y el reino de Judá, que fueron también llamados el reino del norte y el reino del sur. Pues, ¿qué cree que pasa una vez que entra la división al corazón de Salomón? Se divide también el pueblo de Israel y se divide también la tierra de Israel. Pero no solamente eso, trae muchas consecuencias al pueblo de Israel este tipo de división. Dice en el segundo libro de Crónicas 11:1, cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear ¿contra quién? Contra Israel. Hay guerra entre el mismo pueblo de Dios. Hay guerra entre los mismos reyes o príncipes del pueblo del Señor. Por eso es bien terrible, hermano amado, cuando hay este tipo de contiendas en las congregaciones, porque esto lo podemos aplicar al tiempo actual, al tiempo de hoy. Como en ocasiones hay guerras entre el mismo pueblo de Dios. ¿Qué nos muestra esto? Pues que hay una división, no solamente entre el pueblo o los príncipes, sino en el corazón. Porque si no tuviésemos división primeramente en nuestro corazón, pues obviamente no se mostraría externamente. Es porque ya hay una división dentro del corazón que se causan este tipo de cosas, y la consecuencia es después la guerra entre sí. Pero no solo eso, dice en el segundo libro de Crónicas 11:3, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde venían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos, ¿qué hicieron? Los excluyeron del ministerio del Señor. Otra de las consecuencias que vienen, no solamente el que empiecen las guerras entre el mismo pueblo, sino que incluso los que son verdaderos ministros son excluidos. Los que son verdaderos ministros son dejados fuera. Y dice el verso 15, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. La gente dividida no solamente excluye lo real y lo verdadero, sino también sirve a los demonios. La escritura es muy clara, y aquí me dice, él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Fíjese qué triste. Vemos nosotros, todo esto empieza a ocurrir en el pueblo de Israel en el momento que se divide el corazón de Salomón, que se desvía, que se aparta del Señor, porque David ya había conquistado toda esa tierra. David ya había tumbado esos altares, ya había derrumbado esas situaciones, y su propio hijo empieza a levantar ese tipo de cosas en el pueblo de Israel. Ya era común de que en muchos lugares de la tierra de Israel había altares para otros dioses. En la tierra de Israel ya no solamente se proclamaba un solo nombre, el nombre del único verdadero Dios, sino de muchos dioses que se habían infiltrado por causa
de otras naciones. Y dice en el segundo libro de Crónicas 12:1, cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué cree que hizo también este? Consolidó el reino y dejó la ley del Señor. Otra de las consecuencias de esto es que uno realmente deja el consejo de Dios. Ya no le importa si Dios dice que sí, si dice que no, si Dios lo aprueba, si no lo aprueba, simplemente toman una decisión basada en lo que ellos creen. Dice, y todo Israel con él. Y por cuanto se había rebelado contra el Señor, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y Dios permite que venga este rey. Este rey viene a Jerusalén y ¿qué cree que pasa? Dice verso 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es el Señor. Y cuando el Señor vio que se había humillado, vino palabra del Señor a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Fíjese qué terrible. Una de las cosas que nosotros debemos de encontrar cuando hay división, cuando hay contiendas, cuando hay guerras, cuando se están levantando otras cosas, es humillarnos delante de Dios y escuchar su palabra, porque una vez que ellos se humillaron, vino palabra del Señor. ¿Y qué les dijo? No los voy a destruir, los voy a salvar, pero voy a permitir que sirvan a ese egipcio para que vean qué es mejor, servir a esas personas o servir al Dios Todopoderoso. Sigue diciendo, verso 9, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y ¿qué hizo? Tomó los tesoros de la casa del Señor. Si nosotros tomamos esto como algo a aplicar, nosotros podemos ver cuáles son los tesoros de la casa del Señor. Cuando hay gozo, cuando hay alabanza, cuando hay gratitud, cuando hay realmente una humillación en nuestro corazón hacia Dios y el deseo de estar en su presencia. Pero estos tesoros, imagínese que viene el rey de Egipto y lo quita, es decir, aquel rey que reina en Egipto, aquello que esclaviza, porque dijo serán sus siervos, y que nos quiten el gozo. Yo te pregunto, ¿cómo está el gozo en nuestra vida? ¿Cómo está la gratitud a Dios en nuestra vida? ¿Cómo está la alabanza hacia Dios y la adoración hacia Dios en nuestra vida? Que no sea esto quitado. Dice, y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Entonces vemos algo tremendo en esta enseñanza y lo pongo como base porque en la parte 3 estaremos hablando de un suceso que cambia muchas cosas en la tierra de Israel. Si esto le parece sorprendente, hay otras cosas, un tiempo más para acá, después de lo que estamos leyendo, porque usted sabe, fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron llevados cautivos a diferentes lugares. El pueblo de Israel fue esparcido por toda la tierra por esta división que inició en el corazón de un hombre, el hombre que se llamó Salomón. Pero antes de él, recuérdese que estaba David su padre, el cual había conquistado, había extendido el reino y fue dicho que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué nos enseña esto también? Desde la perspectiva histórica hasta la aplicación, la información, la investigación y la revelación, vemos a través de la historia lo que puede causar la división en el corazón de un hombre. Ahí empezó, estaba todo bien, habían hecho el templo, la casa del Señor. Él estaba agradado, Dios estaba agradado por él, por todo lo que estaba haciendo el pueblo, pero una vez
que entró esa división al corazón de ese hombre y que fue desviado su corazón, empezaron consecuencias terribles de guerra, de situaciones de división, situaciones donde unos se fueron para un lado, otros para otro, fueron llevados cautivos, fueron hechos siervos de otras naciones simplemente porque no quisieron humillarse y escuchar la palabra del Señor. Por eso, si este pensamiento de la palabra ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas y que analicemos nuestro corazón cómo está delante de Dios. Lo más importante es humillarnos y escuchar su palabra. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.